ahora sí, vamos a recibir al doctor Augusto Tandazo, que ya está con nosotros en este día miércoles 6, y lo felicitamos, por supuesto, por esas hermosas fiestas que está viviendo nuestra querida capital. ¿Cómo están las fiestas de fundación de Quito, doctor Tandazo? A ver, primero quiero decirles una cosita. Primero saludarlos. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Buenos días, ciudadanía que se conecta con este hermoso programa. Pedirles que Jorgito, que entiendo que está trabajando, que Jorgito me prepare, si no lo han pasado, el video que lo tengo subido en Twitter, en mi página, de Santos cuando dice que no van a haber apagones, primera. Y el video donde dice que cometió un error en el tema de cuánto nos está facturando Colombia por energía eléctrica. Son dos videos cortitos. Que me los prepare para que los tenga listos. Sobre el tema de la Fundación de Quito, yo caramba, me duele un poquito ser cortanotas de toda esta euforia que existe en la capital y que la contagian a otras ciudades del país. Primero debo decir algo que es importante. Nada de lo que sucede en la vida de una ciudad, de un país, es casual. Nada. Todo responde a una planificación. Todo responde a determinados intereses. Quito, ¿qué es lo que tiene que festejar? ¿Qué es lo que la hizo grande a la ciudad de Quito? Dos gestas importantes, el 10 de agosto de 1809 y lo que sucedió el 24 de mayo de 1822, que tienen que ver con la independencia de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino su influencia en todo el medio geográfico circundante. Entonces, de pronto, se acordaron que Quito fue fundada para quitarle importancia a las verdaderas fechas de celebración de Quito. Y esto también pasó con Guayaquil. Con Guayaquil de pronto comenzaron a acordarse de cuándo fue fundada, olvidándose de a poco del 9 de octubre de 1820. Pero acá en Quito fue mucho más notorio. Entonces comenzamos a hablar de la fundación de Quito. Y esto no es muy viejo, pues esto tendrá unos 60 años, 60, 65 años que comenzaron con este tema de la fundación de Quito. Porque inmediatamente antes de esto, Quito festejaba, no tanto festejaba, conmemoraba la fundación de Quito el 28 de agosto de cada año. Y de pronto el 6 de diciembre. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿El 28 de agosto o el 6 de diciembre? ¿Por qué lo taparon al 28 de agosto? Porque en el 28 de agosto tuvo participación fundamental en la fundación de Quito el mariscal Diego de Almagro, que actuaba bajo órdenes de Francisco Pizarro. Entonces, por el cálculo geopolítico, comenzaron a decir, ¿cómo vamos a decir que Quito fue fundada por orden de Lima? Por orden de Pizarro. Entonces, mejor inventémonos un cuento de que Sebastián de Benalcázar fundó Quito. Y claro, la gente, más de una persona puede decir, doctor Tandazo, pero al final es lo mismo. No, al final no es lo mismo. La historia no se la puede manosear. Y la historia se la manosea en Quito, en Tulcán, en Ibarra, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en todos los sitios. Somos un país de opereta, que vivimos de la farsa. Entonces, voy a hablar un poco de la fundación de Quito, ya que los veo tan eufóricos con este tema. Sebastián de Benalcázar es uno de los grandes conquistadores que llega un poco tarde a la apropiación del botín, porque no llegó en los viajes que hicieron Pizarro y Almagro. Entonces, cuando llega Benalcázar, lo condenan a que esté como teniente gobernador de Piura. Entonces, como no era tonto, para no decir otra palabra, Benalcázar, se da cuenta y dice, ¿yo qué me hago aquí cuidando Piura? Cuando yo vine por obtener oro, por obtener una cantidad enorme de poderío económico para luego ver qué hago con esto y me convierto en un potentado. Entonces Benalcázar se escapa de Piura y sin pedir permiso a sus jefes, Pizarro y Almagro, arranca con la conquista de Quito, porque él sabía que los Pizarro y Almagro se concentraron en
ir a la parte del imperio incaico antiguo, que era el Cusco, y también asentarse en Lima. Entonces él dijo, aquí todavía hay oro enterito en la parte norte, en la parte del imperio incaico nuevo, que fue el imperio con la sede administrativa en Quito. Y se viene para Quito. Y obviamente esto da lugar, Benalcázar habría llegado a Quito por primera vez el 22 de junio de 1534. 22 de junio, lejano al 6 de diciembre. Esto lo dice Jacinto Gijón y Camaño, historiador de renombre. Entonces, ¿qué hace Almagro? Sale en persecución de Benalcázar. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que Benalcázar iba a coger los tesoros y el oro que había en esta parte de América. Y sale. Y Almagro llega a Quito en julio de 1534. Llega ya a Quito. Pero ya no estaba Benalcázar, porque Benalcázar ya pasó por Quito, haciendo su recaudación y haciendo la captura del oro que encontró. Y estaba en ese momento en Caranqui, ya en la provincia de lo que es hoy la provincia de Imbabura. Ahí lo alcanza por orden de Almagro el alférez Miguel Muñoz. ¿Y qué era lo que le manda decir Almagro? Que regrese inmediatamente, no porque quiere que se someta solamente a su autoridad, sino para informarle que en el trayecto que venía haciendo Almagro, se enteró de que había otro invitado que no había sido contemplado al reparto del botín. Había desembarcado en la provincia de Manabí Pedro de Alvarado, que fue gobernador de Guatemala. Había desembarcado con un gran ejército, muchos barcos. Caminó y comenzaba a venir hacia la conquista de este sector de los Andes. Entonces, ¿cuál fue el mensaje a Benalcázar? No es el momento de pelearnos, ven, juntemos tu ejército con el mío y regresemos hacia el sur a esperar qué pasa con Pedro de Alvarado. Entonces Pedro de Alvarado llega, viene por Nono, va hacia Panzaleo, y luego va a Quizapincha, que es una zona muy conocida donde se vende cueros en la provincia de Tungurahua. Y ahí se asienta. Y comienza la estrategia política para ver qué hacían entre el ejército de Almagro y de Benalcázar y el ejército de Alvarado. Y entonces le ocurre primeramente a Almagro fundar una ciudad a la distancia, y la funda el 15 de agosto de 1534, funda Santiago de Quito, siempre de Quito, no Santiago nomás, porque hay historiadores falsetes que saben decir que ahí está la primera fundación de Guayaquil, por la palabra Santiago, no, es Santiago de Quito. Entonces se funda Santiago de Quito y se integra el cabildo con una cantidad de gente del ejército de Almagro, que era un poco decir, si tú vienes, nosotros ya fundamos a la distancia Quito. Y comienzan las negociaciones con Almagro, con Pedro de Alvarado, diciéndole, ven, no nos peleemos. ¿Cuánto quieres por regresarte? Y a cambio de eso, nos dejas tu ejército, nos dejas lo que invertiste y nos dejas tu armada. Y viene una negociación con Pedro de Alvarado por parte de Almagro a través de sus comisionados y llegan a negociar el contrato de compraventa de la armada de don Pedro de Alvarado en 100,000 pesos de buen oro de 450 maravedíes cada peso, que debían ser pagados en Piura. Entonces se llega a esto y con base en esto, entonces resuelto el tema, tenía que regresarse Almagro hacia el sur con Pedro de Alvarado a pagarle la cantidad de indemnización por lo que invirtió en esta campaña. Y mientras tanto, fruto de esto, a los 2 días, el 28 de agosto de 1534, Almagro vuelve a hacer otra fundación. Y en esta otra fundación de la cual hay las actas, de lo mismo que la anterior fundación. Y en la nueva fundación funda nuevamente a Quito, pero le cambia de nombre. Y funda la Villa de San Francisco de Quito, que es el nombre que hasta ahora tiene, San Francisco de Quito. La funda, pero ¿cuál fue el gran objetivo de esta fundación? Aparte de ratificar la posesión sobre Quito, aunque a la distancia,
desde la provincia de Chimborazo, era integrar el cabildo y los regidores partiéndose los cargos entre el ejército de Almagro y entre el ejército de Pedro de Alvarado. Entonces lo sustituyen al alcalde que ya estaba designado, Diego de Tapia, y lo nombran alcalde de Quito, por ejemplo, a Juan de Ampudia, que era del ejército de Pedro de Alvarado. Fue un poco decir, estamos unidos, partámonos el queso y vamos caminando. Inmediatamente de esto, Benalcázar envía a Juan de Ampudia, que era el alcalde mayor de Quito, con un ejército para que se adelante a Quito a pacificar Quito. ¿Qué era pacificar Quito? Destruir los focos de rebelión, apagar los incendios, porque Quito era un polvorín. Y lo manda por adelante a este hombre que fue terrible, Juan de Ampudia. Juan de Ampudia entra en Quito el 4 de octubre de 1534 con miles de indios que según Ricardo Descalzi llegaron a 10,000 indios. ¿Esto qué quiere decir? Que los indios pelearon contra los indios. No es que solamente los españoles, unos cuantos españoles. Sucede que, por ejemplo, en esta aventura de Juan de Ampudia, vinieron 200 españoles. Entonces, no es que solamente fueron unos pocos españoles los que conquistaron esto. Fueron los españoles, pero con un ejército de indígenas que lucharon los indios contra los indios, indígenas contra indígenas. Hace toda la labor que le encargaron, que fue más o menos destruir como dé lugar cualquier foco de resistencia, y le manda a informar a Benalcázar que ya puede subir a Quito. Benalcázar llega el 4 de diciembre a lo que era la laguna, la llanura de Turubamba, que es donde queda el registro civil de Quito, en la parte sur de Quito, y recibe ya la última orden o la información de que ya puede acercarse a la capital. En ese momento, Benalcázar arranca hacia la capital y llega el 6 de diciembre de 1534, que es la fecha que hoy se conmemora, pero se conmemora muy mal porque se cambia la historia. Y llega acá, ¿con qué propósito? Con el propósito de posesionar las autoridades de Quito, no de fundar Quito, porque ya Quito estaba fundada. Y firma el acta de esta fecha, acta que existe. Y esta acta la firma ante el escribano Gonzalo Díaz de Pineda. Y en esta acta dice que se notifica a los alcaldes y regidores que para que residiesen y administraran justicia de su majestad en la ciudad, conforme, esto ya es comillas, conforme a la fundación y elección que hizo el magnífico señor don Diego de Almagro mariscal en estos dichos reinos de la Nueva Castilla. Pregunta del millón, eso está en el acta del 6 de diciembre, por favor. ¿Qué está diciendo el acta? Que Quito fue fundada por Almagro, pero no el 6 de diciembre, pues, sino en la fecha del 28 de agosto de 1534. Y esto, incluso luego en la misma acta, en una parte del acta, en la parte más inferior, dice, nuevamente repite, conforme a la dicha elección y fundación que el dicho señor mariscal hizo. ¿Mariscal cuál mariscal? El mariscal Diego de Almagro. Con base en esto, Francisco Pizarro toma conocimiento de lo que le informa Almagro, toma conocimiento y el 22 de enero de 1535 deja constancia ante el escribano Antonio Picado de que se ha fundado la provincia de Quito y al final del documento deja constancia de la aprobación del marqués don Francisco Pizarro de lo que hizo el mariscal don Diego de Almagro en esta provincia de Quito. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuándo se fundó Quito? Quito se fundó el 28 de agosto de 1534. Su fundador, Diego de Almagro. Eso lo dice hasta el acta del 6 de diciembre de 1534. Benalcázar vino como teniente gobernador, no fundó nada. Posesionó a la gente y siguió su rumbo a ver qué más seguía descubriendo. Él funda otras ciudades en la parte de lo que es hoy el sur de Colombia.
Y Juan de Ampudia, que fue el alcalde de Quito, de una vez meto una cuñita. Esto es parte de la historia, de esa historia que no se cuenta, de esa historia encubierta y que cada día le ponen más y más maquillaje para que aparezcan cosas estrambóticas que no existen. Juan de Ampudia montó el primer negocio en Quito, siendo el alcalde. Hoy no le hubieran permitido que el alcalde monte un negocio. ¿Y cuál fue el negocio que montó el primer alcalde de Quito? Una carnicería de venta de carne humana, porque morían tantos indígenas y trajeron al mejor animal que sirvió a la conquista, no fue el caballo, que esa es otra cosa, que es otra mentira. El caballo, que los indios no sabían qué mismo era. El mejor animal que lo utilizaron en la conquista fue el perro. Trajeron manadas de mastines, entrenados con los cuales se protegían y también destruían a los indígenas. Pero sucede que los perros en ese entonces tenían que comer. Y no había purina, ni procan, ni buencan, ni no había nada de ese tipo de cosas. Entonces se vendía carne humana. Se destajaba a seres humanos y se vendía la carne para que den a alimentar a los perros. Cuenten la historia completa. Cuenten la historia completa de todas las ciudades del Ecuador. Porque ese baño de verdad nos sirve para entender lo que pasó. Yo alguna vez recibí a una persona del exterior que venía a Quito hace muchísimos años, 40 años. No tanto, 30 años. Y claro, cuando yo lo trasladaba del aeropuerto a Quito, del aeropuerto no del actual de Dababela, sino del aeropuerto anterior que estaba dentro de Quito, veía una algarabía en las calles y la gente que gritaba, que danzaba, que cantaba. Y me dice este extranjero, ¿y qué es lo que festejan en Quito? Y a mí se me ocurre meterlas de andar y le digo, la fundación de Quito, por parte de los españoles. Entonces me dice el extranjero, ¿y Quito no existió antes? Y eso fue un baño de agua fría que me pegó. Porque le dije, sí, tienes razón, Quito existió antes de la fundación española. O sea, Quito es una ciudad muy antigua. Entonces, sucede que Quito nace con los españoles. No, Quito es anterior. Y los españoles llegaron. Así tenía que darse, porque tarde que temprano nos iban a conquistar. Lo único que hago es colaborar en este tema para decir, no mientan. Y no cambien la historia, porque en el fondo es para que en esos años que todavía no se resolvía, que se resolvió mal a favor del Ecuador, se resolvió mal el tema del disenso limítrofe con el Perú. En ese entonces cuidaban de que cuidado se haga creer que Lima mandaba en Quito. Claro que mandaba, pues era el virreinato del Perú. Por eso había, por ejemplo, aquí me aprovecho para hablar de otro tema. Yo era niño, 11 años, y mi padre me trajo a Quito. Él tenía una visión diferente, lo que quería es que tenga una visión más grande, más amplia de la que teníamos en nuestra ciudad. Y caminábamos alrededor de la Plaza Grande y también de la Presidencia. Y a mí se me ocurre preguntarle, y le señalo con el dedo y le digo, oye papá, ¿por qué se llama ese cuartel Real de Lima? A la vuelta de la Presidencia. Y entonces me dio su explicación. Claro, el cuartel Real de Lima tenía ese nombre porque era integrado solamente con gente traída de Piura, de Paita, de Lima, de cualquier sitio menos de Quito, porque los españoles no confiaban en la gente de Quito, porque la gente de Quito era muy, muy libérrima. Pasó el tiempo y ya vine yo a estudiar a Quito y me doy una vuelta por el centro de la ciudad y veo que le cambiaron de nombre y le pusieron Cuartel de la Real Audiencia de Quito. Mentira, siempre se llamó Cuartel Real de Lima y ahí estaban las piedras donde estaba colocado el nombre Cuartel Real de Lima. Le cambiaron para que Quito, borrando esa parte de la historia, digamos que Lima no tuvo nada que ver con Quito. Pero más bien era importante mantener para decir, Quito era una ciudad que siempre pugnaba por su libertad. Tanto pugnaba que le tenían que controlar con tropas extranjeras y por eso, para ofensa de los quiteños, le pusieron Cuartel Real de Lima. Entonces cambian la historia y se la llevan a fundación a otra fecha, pero además poco a poco Quito ya se va olvidando. ¿Quién conoce qué pasó el 10 de agosto de 1809, el 2 de agosto de 1810? ¿Quién conoce lo que pasó en la revolución de las alcabalas, en la revolución de los estancos, la rebelión de los estancos? ¿Quién conoce lo que pasó el 24 de mayo de 1800
de 1822? ¿Quién conoce lo que pasó antes de eso con la Constitución de Quito de 1812? Entonces, se va anulando y apagando esa parte de la historia donde está cimentado el espíritu libertario de la ciudad. Entonces, gran fiesta, gran algarabía, la Fundación de Quito, que ni siquiera es la Fundación de Quito. Entonces, viva el alcohol, viva la farra, viva la fiesta, pero en historia, 0/20. Doctor, entramos a otros temas. ¿Cuál es su comentario, mi querido Jaime? Bueno, la algarabía, como usted dice, de lo que se ha vivido en estos días por la inauguración del Metro de Quito, que me parece que es una obra extraordinaria, y nos tienen confundido con esto de que la Fundación de Quito es el 6 de diciembre, que lamentablemente pues la historia no nos las cuentan como tiene que ser. Ya, ahora, ya que usted toca el tema del Metro de Quito, usted se puede imaginar que, por ejemplo, a Carlita o a usted o a mí, se nos ocurra comprar un carro y nos digan que ese carro nos van a entregar, por decir algo, nos lo van a entregar el, qué sé yo, 15 de abril del 2024. Y lleguemos al 15 de abril y lleguemos a retirar el carro y nos diga, tome la llave, váyase manejando. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que no sé manejar. Y entonces, ¿qué hiciste entre el 6 de diciembre del 2023 y el 15 de abril? No aprendiste a manejar para tener que contratar chofer. Entonces sucede que desde el año 2011-2012 se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito para que tenga a su cargo la empresa, la operación y mantenimiento del metro. Llegaron al momento y no prepararon a la gente porque prepararon el business, porque de todo buscan cómo caen algún tipo de beneficios. Entonces prefirieron que Quito tenga un metro, pero operado por una empresa extranjera, cuando tenían 12 años para prepararse para operar el metro. ¿Quiénes son los responsables de esto, doctor? ¿Cómo? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables son las administraciones que no pudieron vigencia esto, porque esto debía haber comenzado paralelamente con la construcción. Los primeros pasos los da Barrera. El contrato de construcción lo firma Mauricio Rodas. Pero las siguientes administraciones tenían que ir preparando a la empresa pública metropolitana, mandando gente al exterior para que aprendan a prepararse, pues. Y entonces cuando llegue, pero es el business. En el Ecuador lo primero que se busca es el business, el negociado, de cualquier cosa, porque eso le cambia la vida a mucha gente. Doctor, ¿quiere decir entonces, que las personas que operan el metro en este momento no son ecuatorianos? Pueden utilizar gente ecuatoriana, pero el que cobra porque maneja todo esto es la empresa contratada para operar el metro. Vergüenza para Quito. Pero o sea, es una vergüenza. Este alcalde, sí. Bueno, Pavel Muñoz, yo creo que trató de gestionar que sea lo más rápido posible la inauguración del metro, que estaba muy retrasada esta inauguración. A ver, Pavel Muñoz es un invitado de última hora. Él no ha hecho absolutamente nada prácticamente para eso. Es muy poco. Es muy poco. Jaime, no tengamos la costumbre de tirarle flores a la gente que no tiene gran cosa en esto. Más bien destaquemos, por ejemplo. Mire, le voy a decir algo que es increíble. Cuando ya Acciona tenía listo el metro, prácticamente hicieron todo lo posible por no recibir la obra, porque no estaban preparados para recibirla. Y todavía no se había desarrollado el proceso de contratación del operador. Entonces, cuando Acciona ya estaba listo, era ponerle cualquier tipo de pretexto porque, oiga, el carro ya está listo, a que lo retire del concesionario, venga. No es que verá, lo que pasa es que está lloviendo mucho, lo que pasa es que amanecí con gripe. No tengo el chofer. Para no llegar y decir, ¿sabe qué? No sé manejar. Ese es Quito. Entonces, claro, tenemos el metro, pero todavía no está diseñado todo el sistema, porque el sistema tiene como 13 subsistemas. Y entonces está más o menos al apuro, veamos cómo camina esto. Yo no puedo decir tampoco que Quito no debe sentirse, no digamos orgullosa, no es la palabra de tener el metro, pero también el metro no es la solución.
integral del tema del transporte, no lo es, porque es una solución. Es una Mira, parte nomás. a ver que los ciudadanos del Ecuador me entiendan esto, los quiteños me van a entender fácil. Quito es una ciudad, por la orografía, es una ciudad larga, enorme, ¿no es cierto? Porque no puede enancharse. Se enancha cuando se cae a los valles, pero realmente es una ciudad larga, frente a lo angosta que es el ancho. No es como Guayaquil. El metro es una solución, es una solución entre el norte y el sur, no todo el norte, ni todo el sur, porque quedan montonera de barrios que están aislados, por eso es que se habla de la segunda fase del metro, que quedan aislados para comunicarse de sur a norte. Pero el gran problema de Quito, aparte de es la movilidad transversal, que es la que paraliza la movilidad longitudinal. ¿Por qué? Porque cuando llega un carro por una transversal, tiene que pararse pues, con el semáforo, o tiene que salir y le impide la salida del carro que viene en sentido longitudinal. Entonces, ¿qué necesita Quito? Les va a parecer exagerado. Guayaquil tiene más pasos a desnivel que Quito, cuando Guayaquil es una ciudad plana. Y no lo digo desmereciendo lo que se deba hacer por Guayaquil. Pero Quito, por el tipo de transporte, lo angosto que es Quito, necesita por lo menos unos 30 pasos a desnivel y deprimidos, para que la gente vaya por debajo, vaya por encima, pero que no se detenga, para que fluya el tráfico. Y entonces, pero aquí queda la cuñita. Entre ver cómo se benefician de 30, 40 o 50 contratitos diferentes, el intercambiador de tránsito de la 6 de diciembre y Coruña, el paso deprimido del Almagro y no sé cuántos, el no sé qué y el de acá. Largo el trabajo, pues ir recaudando de todos. Un solo golpe, el metro, y una sola comisión. ¿Entendí dicho o no entendí dicho? Pero la solución vial, que es la solución transversal, no se la hizo. Solamente se pensó en lo longitudinal. Iba a dar problemas con el tema transversal Quito porque va a seguir dando. Le pongo un ejemplo. En la década de los 70, mire usted lo que estoy doctor, hablando. pero sí oxigena en algo el tráfico de Quito, el metro. Yo no he dicho que no oxigenen algo, pero no es la solución definitiva. Porque el gran problema de Quito es lo transversal. Ese es el gran problema. Claro. Es lo transversal. Yo jamás voy a decir, esto no vale, no. Estoy diciendo que había que pensar en soluciones variadas para Quito, porque con esto no resuelven el tema de la congestión. Tanto que están pensando en elevar el pico y placa en Quito a más días. A más días. Entonces, el tema es grave. Pero con esto no resuelven el meollo de la cuestión. No resuelven, pero esa es la forma como se manejan en la planificación y la ejecución nuestras autoridades, que hacen lo que no se debe hacer, o lo que se debe hacer, pero a más de hacer otras cosas. Les iba a poner este ejemplo que quisiera que me lo entiendan. Década del 70, ya son 50 años. 50 años. El alcalde de Quito, Sixto Durán Ballén, construyó los túneles de San Juan y San Diego, para de esa manera comunicar el norte con el sur de Quito. Túneles de San Juan y San Diego. Perfectos, muy bien construidos, nunca dieron un problema. Pero además, ¿qué son los túneles? 2 días de ida, 2 días de regreso. Total, 4 vías. 2 de ida, 2 de regreso. En la administración de Moncayo, que es hace poquísimo, se hizo el túnel Guayasamín para conectar Quito con el valle de Cumbayá y Tumbaco, con una vía de ida y una de venida. O sea, después de 40 años, hacer una vía, una de ida y una de venida. O sea, dejen de ser cucarachas. Que no había espacio para hacer otro carril en cada vía. Verá, entonces escúchenme esto, los que no han venido a Quito no lo conocen. Como había una vía que era el túnel de Guayasamín es para una vía de ida y una de venida, nada más. Entonces, ¿sabe cuál fue la solución que se inventaron los municipios de Quito? ¿Sabes qué? Las 2 vías conviértelas en 3. Conviértelas en 3 y pon una cantidad de conos para que no se invadan los carriles, para hacer que en determinado momento salgan dos carriles hacia los valles o viceversa, 2 carriles hacia Quito y el uno en sentido contrario.
Pero ¿sabe qué lo hicieron? Violando las normas internacionales de anchura de la vía en este tipo de construcciones. En donde usted tiene que, cuando se topa con un carro muy ancho, tiene que ir pensando cómo se roza con la pared, lo menos que se pueda para que no lo atropellen. Eso es Quito. Y se enorgullece también. Una vía de ida, una de vía de vuelta después de 40 años. O sea, Sixto Durán tuvo la visión de hacer las cosas pensando en el desarrollo de la ciudad, que iba a crecer. En la administración de Moncayo se pensó en chiquito, aparte de lo que se hizo con el aeropuerto de Quito, que es otro cantar donde le tomaron el pelo a toda la ciudad. Ahí tiene una abreboca de ese tema, porque sí me molesta que le tomen del pelo a la ciudad y que todo el mundo esté en proceso de festejar a la ciudad de esta manera. Entonces, en el Ecuador tenemos esta costumbre. Se hace una obra mal hecha, no digo que el metro esté mal hecho. Se hace una obra cara. Si hay casos, vamos a hablar hoy de los CP. Entonces la gente termina diciendo esto que realmente es repugnante. Bueno, pero ya está la obra. Sí, pero ¿a qué costo y qué beneficios causa? Eso, Sí, porque doctor, no importa que se llevaron el santo y la limosna. doctor, acá en Guayaquil hicieron una aerovía que nos vendieron como que iba a ser la solución del transporte. ¿Qué solución del transporte? Si era solamente para cruzar de Guayaquil a Durán o de Durán a Guayaquil. Es que ese es el tema. Los proyectos nacen siempre al calor de la lucha política y para buscar votos. Entonces yo necesito votos de acá. Por eso es que no piensan en las provincias de Loja, del Cañar, del Carchi. No dan votos. ¿Qué votos van a dar? Por eso es que cuando se construyen hospitales en determinadas provincias, en las demás, que vean cómo arreglan su situación. O sea, y por eso no la migración de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes. Claro, eso es terrible. Ese nomás es un tema, ese es un tema para una sola entrevista. Porque lo tengo documentado con cifras y todo, para que se vea el caos que ya existe y el peor que se viene a futuro. La migración rural a las ciudades está en un punto crítico. Ya estamos llegando al 80% de la gente que vive en los sectores urbanos y el 20% en los sectores rurales. Y el campo abandonado, doctor. Cuando hace 50 años era exactamente al revés. Y el campo abandonado también. Pero además las construcciones de viviendas, mire usted. O sea que eso se está viendo ahora en los anuncios que hace el gobierno y todo. O sea, por Dios, entiendan. Hay que cuidar la superficie cultivable, porque esa es la comida de mañana, especialmente en zonas donde no hay grandes extensiones para el cultivo. Por ejemplo, Quito. Antes tenía sus dos valles, los dos valles que le servían de alimento no solo a Quito, sino a muchas ciudades. Los dos valles importantísimos. Se hacen las construcciones de vivienda, que ojalá me oyera el ministro de Vivienda, si hay. Por Dios, aterricen, no se puede seguir construyendo soluciones habitacionales de una planta. Eso es comerse la superficie del suelo. Que construyan condominios. Condominios tienen que crecer las ciudades hacia arriba, no horizontalmente, porque se van consumiendo la tierra cultivable. Entonces, cuando salen a inaugurar con bombos y platillos, tenemos 300 soluciones habitacionales, y viene la foto, casas de una planta, criminal. Doctor, criminal, pero el gobierno de Lazo nos inauguró viviendas de caña guadúa, viviendas mixtas. Lazo es impresentable, usted sabe de quién estamos hablando. Ya mejor no hablemos de ese señor. No, sí tenemos que seguir hablando, y hoy vamos a hablar de él en el caso León de Troya nuevamente. Doctor, de lo que sí queremos hablar e iniciar es obviamente sabiendo que usted tiene todo el conocimiento sobre la materia, sobre el tema energético del país. Y es que ahora vimos en los últimos días, horas, las declaraciones del señor Santos Albite, donde él acepta que se equivocó. Ya tenemos los videos que usted nos solicitó al inicio del programa, donde efectivamente pues él manifestaba que no iba a haber apagones, entre otras cosas. Sí. Queremos su análisis sobre eso y por supuesto también saber cuál es la decisión que se debería de tomar, porque la ministra de Energía, Andrea Robo, solo ha manifestado lo que ya se sabe. Está en terapia intensiva el sistema eléctrico. Está en terapia intensiva el sector energético. Claro que sí. El primer video que pidiera a Jorgito que lo pasen
es el video donde él dice que no van a haber apagones. Veamos. No va a haber apagones, porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros y a nuestra audiencia cuál es el análisis que usted hace y qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? Que nos mande o no aguas. Pero yo diría, en el caso extremo, no creo que va a haber apagones. Se están Bueno, ahí está. Ya, mire esto, descarado y cínico. Esto lo dijo hace poquito. No van a haber apagones. Era imposible que no hayan apagones. Hace mes y medio creo que lo dijo. El desbalance entre oferta y demanda de energía eléctrica es brutal. Y entonces, mire el razonamiento de él, que lo vamos a ver en otra entrevista. Mire el razonamiento. Es que lo que pasa es que aquí hay un monopolio del Estado. ¿Qué es este? Si ese no es el problema. La Constitución de la República considera que los sectores estratégicos son de propiedad del Estado y por excepción se delegan, solo por excepción. La regla es monopolio. ¿Qué le está vendiendo al Ecuador? Que la crisis energética es porque no se ha privatizado el sector. ¿Y qué ha hecho el sector público para desarrollar? Porque la Constitución dice que el Estado es responsable de la provisión de los servicios públicos. ¿Cuál es uno de los servicios públicos más importantes que hay en Ecuador? La energía. Pero para poder proveer energía hay que generar proyectos y hay que ponerlos en marcha. Porque no es que solamente porque mire este razonamiento perverso y silvestre, que depende de Diosito que haya agua. Ya, digamos que Diosito nos manda un diluvio y hay agua en todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador. Tampoco se ha resuelto el problema, porque las centrales tienen un tope de generación. No es que una central que puede generar, 300 megavatios, si llueve más puede generar 500 megavatios. Está en función de la capacidad instalada para generar energía eléctrica. Entonces no es solamente que llueva. Claro que a veces afecta el que no llueva cuando los estiajes son medios largos, pero en el Ecuador sabemos desde la edad de piedra que existe épocas donde no llueve y épocas donde llueve mucho. Aquí no tenemos verano e invierno, tenemos estación lluviosa y estación seca. Entonces dan a entender de que no ha llovido y hay la crisis eléctrica. No, la crisis eléctrica es porque no se han desarrollado proyectos hidroeléctricos, no se han desarrollado desde los gobiernos de Moreno y de Lasso, que tenían que habérselos hecho. Porque si usted hace una proyección de la demanda energética del Ecuador, que se la puede hacer muy fácilmente, usted dice, ¿cuánto crece la energía eléctrica en el Ecuador? ¿Cuál es la demanda? Más o menos 180, 200 megavatios al año. Es lo que tiene que generar. Si no genera eso, está podrido. Pero como tuvimos el gobierno de Moreno donde no hicieron absolutamente nada en esa materia, y lo mismo en el gobierno de Lasso, entonces claro, llega un momento donde ya no hay cómo generar más hidroelectricidad. Entonces ahí viene un tema. ¿Cómo están resolviendo el tema de la energía eléctrica? Que esto es dedicado, esta intervención mía se la dedico a los Yasunidos. Se las dedico. En el Ecuador, más o menos el 30% de la energía eléctrica que se consume es generada por fuente térmica. ¿Qué quiere decir fuente térmica? Con hidrocarburos. Porque lo único que hicieron el gobierno de Lasso y parte del gobierno de Moreno fue resucitar las viejas centrales térmicas a hidrocarburos para poder generar energía eléctrica con hidrocarburos, incrementando la contaminación. Hoy tenemos más dependencia de los hidrocarburos que antes por el tema eléctrico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso cuando decía Carlita en la introducción anterior, antes de que yo entre a la entrevista, decía, y no toda la gente tiene plata para comprar generadores, pero partamos de un supuesto que la gente tuviera plata para comprar generadores. Está contaminando más el planeta, porque el momento que se compre un generador están emitiendo CO2. Así Entonces, miremos lo profundo del tema. Entonces, ¿qué hicieron? Y luego a comprar
como eso tampoco le suple la compra de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, en este caso, por vía de hidrocarburos, entonces a comprar energía en el exterior. Y no solo eso, sino a intentar, que esto lo va a tener que hacer posiblemente Noboa, contratar barcazas para que genere electricidad desde las aguas, pero no en función del agua, sino de hidrocarburos, porque esas barcazas tienen que venir y llenarse de hidrocarburos para generar electricidad y pasar la corriente al Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más contaminación, más dependencia de los hidrocarburos, pero además, lo que se pague en barcazas y lo que se compre energía a Colombia, y luego tendremos que comprar en Perú, es energía que se va es plata que se va por el caño. ¿Y por qué lo digo que se va por el caño? Porque no es inversión de infraestructura, es gasto. Doctor, por ejemplo, una consulta. ¿En torno a qué se dan el costo de la compra de energía eléctrica? Porque vimos que la ministra en su momento, la actual ministra, dijo que el costo estaba elevado con el que nos iba a vender energía eléctrica a Colombia. ¿Me puede explicar eso? Sí, el costo de la energía, pero necesito que pasen el segundo video de... ¿Está listo? Está listo. De Santos. Pásenlo porque ahí nos vamos a dar cuenta exactamente de lo que debe responder Santos. Ahí está. Que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué, porque Colombia también entró en crisis y no nos vendió la energía. Primero no nos quiso vender, tuvo que ir el presidente de la República a pedirle al doctor Petro y nos quedó en vender solo hasta diciembre. Quiero acordarle al país, cuidadito, en enero estamos con la... Ahorita creemos que ya se está terminando el problema de los apagones, pero en enero, si nos quita Colombia, estamos fregados, no 2 horas, sino serán 4 horas de apagones. Quizás, repito, me confié en que Colombia iba mismo a vendernos gran cantidad de energía y a un precio conveniente. Calculé mal. Es un error humano y todo indicaba, pero también todo ministro y la ministra actual será presa de este sistema. A ver, verá, aquí viene la explicación. Cuando se causa un perjuicio económico al Estado, porque aquí hay perjuicio económico, porque la energía que compraron a Colombia tiene un sobreprecio del 35%, donde dice me equivoqué, y el precio ha sido más barato y nos compramos energía cara, primera cosa. Entonces causaron un perjuicio económico al Estado a favor de Colombia. Entonces viene un tema. Aquí vienen 2 tipos de responsabilidades, que esto tiene que determinar la Contraloría General del Estado. Doctor Torres, aquí tiene para que se bautice con este tema. O es por un tema de impericia, de improvisación, de culpa, que se hizo esto. Entonces, señor doctor Santos y su combo, entre los cuales están los actuales de la SELEC, que no los han topado y que son parte de esta crisis, que no hicieron nada por resolverla y que están siguen sentados en la SELEC. Entonces viene el tema, respondan pues. Ok, ya lo hiciste sin ánimo de causar daño. Es como que alguien diga, vea, le choqué su carro, pero ¿sabe qué? Yo no quería chocarle. Ya, ok, no te hagas problema, págame la reparación. Pero paga, pues, porque se ha causado un daño. Y la segunda es, si se lo hizo por otro tipo de factores, donde hay ya vicios de dolo, entonces hay prisión. Es un tema ya penal. Es un tema penal. Pero en los 2 casos, tiene que Santos y su combo, no solo él, responder por el perjuicio al Estado, por el sobreprecio en la contratación de energía en Colombia, por el sobreprecio. Claro. Eso es importante verlo, pero además... Se está lavando las manos, parece. En esta entrevista. Doctor, parece que se está lavando las manos porque recordemos que para eso están los técnicos, los expertos en temas energéticos que trabajan dentro de SELEC. Ellos son los que tienen que haberle dado las recomendaciones, ¿o no? También, pero también se supone que él es técnico pues, en el sector energético. Pues. Ya fue ministro de Energía de León Febres Cordero, asesor del ministro de Energía René Ortiz en la administración de Moreno. Entonces, ¿cómo es que él no sabe? Es un tema de balance y oferta en materia de energía eléctrica. Pero además, mire este tema. Por eso
me encantan reproducir los videos para que la gente entienda. Verá, dice, y no sabemos si Colombia nos quiera seguir vendiendo energía a partir de diciembre. O sea, entonces ahora ya sabe que se viene un problema. ¿Y cómo es que dijo hace poco en el otro video que reproducimos que no iban a haber apagones? Hay dos Fernando Santos, el que le miente y el que luego anuncia la catástrofe. La catástrofe que fue creada por ellos mismos, porque antes nosotros le vendíamos a Colombia energía eléctrica y ahora tenemos que comprarle para sobrevivir. Y podemos estar desde enero en adelante con cortes y apagones de 4 horas diarias. 4 horas diarias. Per secula seculorum. Porque para poder sustituir ese problema de oferta, eso no se resuelve de la noche a la mañana. Estos desmadres que provocan esta gente que solamente llegan para beneficiarse en otro tipo de actividades, estos desmadres los paga el pueblo. Porque el pueblo no sabe cómo se le paran, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Como tienen una cantidad X de energía, entonces no nos suministran porque no tienen más energía eléctrica, no estamos recibiendo 110 voltios. No estamos recibiendo menos, se dañan los aparatos hidroeléctricos. Pero aparte de eso, el prender y apagar y que venga la luz y que se va, destroza los aparatos eléctricos, en especial las refrigeradoras. Y la gente que hace negocios, que tiene que parar lo que están haciendo, que tiene que facturar, porque el SRI les cae, si no han entregado la factura, ¿cómo facturan si no tienen energía eléctrica? Entonces, el Ecuador se va a poblar de generadores. Entonces, gran business para los que traen grupos electrógenos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estos son las cabras que los ponen en las cristalerías, como es el manejo del Estado, que cuando llegan destrozan al Estado. De esto tenemos numerosos ejemplos de las cosas que hacen. Y estos son los que aparecen como los non plus ultra, los conocedores, los que saben. Estos lo único que van es con el revolving door. Esa es la puerta giratoria, como el de los hoteles, que entran al sector público, se benefician y salen a disfrutar de lo que se beneficiaron afuera. Doctor, pues llegan ¿para qué? Para cambiar las cosas. Para eso llegan. Doctor, y Santos Alvite en esa misma entrevista dice que hay que invitar al sector privado para que genere energía y le venda al Estado. Está propiciando ya es una privatización del sector eléctrico. A ver, esto tengo que decirle al pueblo, porque el pueblo no avanza a veces a entender estos temas. ¿Puede esto generarlo el sector público como el sector privado? Por norma constitucional, la regla es que lo genere el sector público y por excepción al sector privado. No la regla que el sector privado lo genere. Pero viene el tema. ¿Qué diferencia hay entre el sector público y el sector privado? Que el sector público no busca lucro. No busca, o sea, o los generadores de electricidad no buscan lucro, pues. Pero el sector privado sí puede hacerse cargo de más de una obra o de lo que sea, pero ahí hay lucro. Y al haber lucro, entonces tienen que subirse las tarifas. Entonces usted, ecuatoriano, quiere que se le suban las tarifas, porque vienen las empresas y por eso firman los contratos con arbitraje internacional. Entonces dice, a mí me compran la energía que voy a generar de esta manera. Y si usted me cambia las reglas del juego, entonces yo lo demando en arbitraje y le saco el aire. Entonces, bienvenida a la inversión privada, pero hecho pedazo de economía popular, pues. Así es. Pues háblenle claro, porque la gente cree que no importa que lo genere el sector privado que el sector público. No, al final terminamos los ecuatorianos, los más pobres, pagando los platos rotos. Pero doctor, ¿hay realmente una salida para este problema energético que vive el país? Porque escuchamos a la nueva ministra básicamente informando lo que sí sabemos, ¿no? De la crisis energética que hay, del mal manejo en sistemas de contratación y de contratos que hay, pero no vemos una solución o que ellos tengan una hoja de ruta a seguir en torno a esto. A ver, mi querida mi querida Carlita, verá, ella informa de esto, pero viene un tema, solución no hay en el corto plazo. No hay en el corto plazo, es como que usted diga, necesitamos montar un hotel para albergar a gente que necesitamos recibirla en tal ciudad. Un hotel no lo puede montar en 24 horas, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Entonces no hay solución.
O sea, esta es la herencia de Lazo, pero viene un tema que lo hago notar. Vea usted el programa de trabajo, plan de trabajo de Daniel Noboa, que yo nunca los pierdo a los planes de trabajo de ningún candidato. Dice que va a bajar los costos de energía eléctrica. O sea, si antes se generaba energía eléctrica a partir de hidroelectricidad, que es más barata, y hoy cada vez dependemos más de la generación eléctrica a partir de hidrocarburos, y de la compra al exterior, y de la eventual contratación de barcazas, ¿va a subir los costos de la energía eléctrica o no? Obvio. Por supuesto. ¿Y cómo teníamos un candidato que le dijo al Ecuador que va a bajar los costos de la energía eléctrica? Entonces viene la pregunta, ¿a quién lo tenía al lado que le estaba diciendo pavadas? Lo más peligroso en la función pública, yo he estado en la función pública, lo más peligroso es cuando uno se deja llevar de cuentos, pero se deja llevar cuando uno no conoce. Entonces uno tiene que aprender a distinguir el funcionario eficiente, conocedor, con experiencia, que le hable claro y le diga, ese es el panorama, es el diagnóstico, la situación actual y la perspectiva de futuro. Pero no que coma cualquier cuento. Ese es el problema de reunirse con gente que a veces tienen intereses creados o que también son ignorantes. Decía San Agustín, yo prefiero un enemigo inteligente que me hace pensar que un amigo tonto que me hace errar. Eso les pasa a gobiernos como estos. Entonces, se rodean de gente o en la campaña que les hicieron decir una cantidad de vainas que no tienen ningún asidero, ningún piso. La crisis energética del Ecuador, y no solamente, a ver, ecuatorianos, espero que esto lo graben y esto quede, como se sabe decir, escrito en piedra, esto esté grabado no sé en qué cosa para que no se mueva, en el acetato. Esto es nada más que la punta del iceberg. Cuando veamos los efectos, ¿sí estamos conectados? ¿Sí estamos conectados? Sí, doctor, sí. Sí, aquí estamos. Es que me gusta verlos a ustedes. Y entonces, cuando veamos los efectos reales, concretos, no la paja, del tema de la crisis hidrocarburífera, en el impacto que va a tener en el erario fiscal, en el fisco, ingresos para el Estado, y en el tema del autosostenimiento del sector energético. No nos olvidemos que los hidrocarburos son la gran base del consumo energético del Ecuador. La electricidad es una cosa pequeñita en comparación con los hidrocarburos. Cuando veamos el impacto del tema del ITT y del abandono de los campos petroleros que no han sabido mantenerlos en una producción correcta, y cuando veamos las intenciones del gobierno de que cree que solucionar ese problema es trayendo empresas de afuera, mermando la renta del Estado, porque vienen a llevarse el santo y la limosna, van a ver ustedes la crisis energética que se viene, ya no solamente eléctrica. Preparen comprando velas con tiempo y acumulen leña, porque lo que se viene es grave, es grave. Uno tiene que cosechar lo que se siembra. Si se siembra irresponsabilidad, sencillamente hay que cosechar los efectos de esa irresponsabilidad. Si se deja el crudo bajo tierra, sencillamente eso tendremos que cosechar con lágrimas en el Ecuador. Porque la gente le tomaron la parte emocional y la gente no aterrizó en el tema. Entonces, ¿de dónde van a salir los hidrocarburos? Incluso para generar energía eléctrica, ¿de dónde van a salir? Entregando lo poco que queda de las reservas petroleras del Ecuador a las empresas transnacionales para que se vayan con el último regalo. Entonces, esta es la situación del país, de un país que no cambia y de un país que necesita, decía Augusto Barrero hoy de mañana en una entrevista, Quito es de todos, dice, es de las universidades, es de la sociedad civil. Las universidades son ciegas, sordomudas. Aquí en Quito por lo menos no dicen nada sobre nada, de nada, de nada. Lo único que han hecho en los últimos tiempos es alcahuetear el tema de la tesis de la fiscal general del Estado. ¿Qué más han hablado? ¿De qué más hablan acá en Quito? Si no se compra ningún pleito a la academia. Para cerrar el tema eléctrico, no sé si usted vio las declaraciones del ingeniero Gonzalo Uquilla, que dice que en Selec hay vacunadores, pero él es el gerente, pues. Que por eso es que han puesto demasiado alto el costo del kilovatio hora y que están pagándole a Colombia. Vacunadores, pero que explique.
Por ejemplo, verá. Si quiere ponemos el video que lo dijo en Ecuavisa. Mándelo al video. Nos encontramos en un sector en terapia intensiva. Es un sector con racionamientos de energía y sin ingreso de nueva generación. No tenemos a corto plazo ninguna solución real basándonos en las soluciones que la administración anterior planteó que existirían. La ministra informó que en 2022 el país superó el estiaje con lo justo, mientras el gerente de SELEC entregó a la Comisión de Fiscalización al menos 7 oficios que había remitido a varias autoridades en los que informaba las necesidades y urgencia de acciones por el estiaje. La preocupación del nuevo gobierno también se dirige a la compra de energía a Colombia. Según la ministra, hay un incremento alarmante de las tarifas que se pagan a ese país. Un incremento del 35%, por eso buscará una reunión con el ministro encargado del sector en Colombia. No puede entrar en un conflicto político de abusar en el precio de la electricidad. No, esto no ha sido un histórico del que el precio ha sido extremadamente alto y él necesita saber de nuestro lado la voluntad que existe para poder superar esta crisis sin que haya una dependencia en un alto precio de la electricidad desde Colombia. El gerente de SELEC explica que se debía firmar contratos con Colombia por la compra de energía a un precio definido, pero no se hizo y eso afecta ahora las tarifas. Cuando pudimos contratar generación emergente a 7 centavos de dólar, señora presidenta. ¿Cuánto pagamos a Colombia? 60. En abril de este año. Algunos vacunadores con V, que no permiten el desarrollo del Ecuador. Vacunadores con V. A ver, verá, ¿cómo funciona el sistema legal del Ecuador y de cualquier país del mundo? Señora Fiscal General del Estado, señor Contralor General del Estado, que está como monedita de oro recién posesionado. Inmediatamente examen especial de la Contraloría y la Fiscalía, noticia crímenes. Es esa noticia que aparece y que genera la posibilidad de la existencia de un delito. La Fiscal General, con esta declaración de Guioquillas, tenía que haber armado una investigación penal inmediatamente y el primero que tenía que ir a decirle delante de ella, dígame en qué consiste este tema de los vacunadores. Y no me dice aquí nombres y apellidos, porque aquí no es decir las cosas por tomarse la foto. Aquí, ¿cuáles son los vacunadores? Esa es la justicia. Pero esa justicia si él no lo aparece. dice, tiene que saber. Tiene que saber, entonces venga y dígalo. Pero además... Si lo sabe, tiene que haberlo denunciado, doctor. No esperar Pero además, la reunión de esta comisión Y él es gerente de SELEC, pues... Pero verá otra cosa. No, es que por eso nuestro papel, que trata de cumplir este objetivo de dar un poco de luces a la ciudadanía para que razone, es lo siguiente. Dice, hemos enviado, creo que dijo 7 oficios, 7 o 9, algo así era. 7 oficios a las autoridades alertándoles sobre el estiaje. A ver, a la ratito. comisión de fiscalización pasada. El estiaje es de cada año. Cada año. El estiaje del 2023 se repetirá el 2024, el 2025, el 2026, porque son épocas en que llueve y épocas en que no llueve. A veces se agrava un poquito y a veces merma un poquito la rigurosidad del clima, pero siempre hay la estación seca y la estación lluviosa. Entonces él está diciendo que la crisis se ha generado porque él ha alertado del estiaje. No, es un problema de generación. Es el haber abandonado al Ecuador desde el 2017 a la buena de Dios. El no haber incrementado oferta de energía eléctrica. No es un tema de estiaje, no le tomen del pelo al Ecuador. Dejen de ser truchas. Entiendan el tema, no es un tema de falta de agua. Es de falta de inversión en proyectos de generación hidroeléctrica. Para eso se necesita autoridades que entiendan el tema, pues. Si yo tengo en la mesa que tienen que comer 10 personas y sé que van a incrementarse en X tiempo 12 personas, 2 personas más y luego 2 más, tengo que entender que necesito más comida en la olla. Porque crece la demanda, tengo que incrementar la oferta. Ya no puedo poner en la olla únicamente 1 libra de arroz, tengo que poner 1,5 libras. Es elemental, pues. Entonces es un tema aquí alertado sobre el estiaje. Y los ministros que le oyen o los asambleístas en de pronto le creen y dicen, vea, este hombre alertado. ¿Qué alertado? ¿Qué carajo han hecho? Él estuvo incluso en el gobierno de Moreno, en la SELEC. Y volvió a estar en el gobierno, en el gobierno de Lazo y en el gobierno de... Cuquillas.
de Lazo y sigue en este gobierno de Noboa. Entonces viene el tema, tienen que todos responder. Por eso me van a preguntar una cosa. ¿Cabe o no? No solamente es la única responsabilidad. ¿Cabe o no el juicio político a Santos? Por supuesto que sí. Obvio, pues. Pero no solamente eso. Cabe un examen especial de la Contraloría y una indagación penal por lo que dijo Uquillas. Y lo de Contraloría es grave, porque tiene que establecer con pelos y señales el monto del perjuicio. O sea, él sabe dónde están los vacunadores. Pero no solamente es el perjuicio al Estado. La oportunidad de la contratación, lo que dice Uquillas. Pudimos haber contratado a este precio, se lo contrató a este otro precio. La diferencia, ¿quién la paga? El Estado. Y a través del Estado, el pueblo. Si el tema es muy sencillo, pero no, por favor, mi mensaje es este. No coman cuento de que es un tema de falta de agua, como decía Santos, depende de Diosito, que haga llover. No, pues, sí, no depende de Diosito. El gran problema que tenemos es que siempre estamos pensando en Diosito. En Diosito. A Diosito hay que dejarlo tranquilo. Él ya ha cumplido con su papel. Ahora nos toca a los seres humanos ordenar nuestra vida. No es Diosito. Ya se sabe lo que es. Por lo pronto, quiero que quede como huella de esta entrevista. El estiaje es de todos los años. A veces un poquito más agravado, a veces un poquito menos. Es de todos los años. No es que ahora el estiaje nos llevó a los apagones. Se sabe que veníamos con un déficit de generación de energía eléctrica. Y entonces, ese es el problema del Ecuador. Doctor, pero nos echaban la culpa a los costeños, el mismo ministro Santos, que debido a que nosotros hemos comprado aires acondicionados, es el problema de la crisis eléctrica. Y había aumentado la economía y el presidente de la República, en ese entonces, Guillermo Lasso, dijo que por la reactivación económica, y por ahí salió el ex ministro René Ortiz, dijo que la culpa era de Petro. No, o sea, vea, en este país, este es el único país donde los alibabás se reproducen por generación espontánea. Doctor, bueno, antes de despedirme de la entrevista de usted, que continúa Jaime, quiero decirle a todos nuestros seguidores que nos envíen like y decirles qué medidas urgentes o emergentes deben tomarse en estos momentos, dado la situación que ya está y que usted ha sido bastante claro en decirnos pues, que no se va a solucionar. Pero si hay medidas que deberían de tomarse, ¿cuáles de pronto? ¿Cuál es una de ellas que deberían de tomarse en estos momentos? Sobre todo porque vamos a iniciar un nuevo año y la economía no está bien. A ver, esto no quiere decir que el pueblo es el responsable de lo que está pasando, pero sí deberíamos contribuir de alguna manera. Por ejemplo, los edificios los prenden con luces interminablemente, ¿no es cierto? La plataforma de gobierno pasa prendida y amanece prendida. O sea, tiene que haber, en el Ecuador no existe uso racional y eficiente de energía, no existe. Ni en edificaciones, ni en instalaciones, ni en nada. Se viene la Navidad y todos son luces y todo es bulla, que además supera los límites del ruido, que tienen un límite en los decibeles que se emiten. Pero estamos dispuestos a la gran tronadera de fin de año. Que la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de hacer ruido? Porque hasta que me digan que lanzan un fuego pirotécnico que produce unas luces en el firmamento, hasta les acepto, pero el ruido por el ruido, y luego las luces y los excesos, cantidad de cosas que tienen que hacer, abrir las refrigeradoras lo menos que se pueda, porque en ese momento se descomponen los alimentos, abrir, prender menos focos, pero todo eso lo debemos a los gobiernos, que tenemos que entrar en este tren de reducción del consumo energético. Aquí les quiero decir un tema que es importante, y esto lo digo como experto energético, no de ahora. Yo tengo 52 y voy a 54 años el próximo febrero, 54 años de experiencia en el sector energético. No solo nacional, sino internacional. A un país se lo mide su desarrollo por el consumo energético. Cuando nos piden que bajemos el consumo, también se puede dar el caso que nos están condenando a que vivamos en situaciones deplorables de convivencia humana. Pero todos se los debemos a estos gobiernos privatizadores que todo lo han tenido en las manos y que no han sabido manejar.
son cabras en una cristalería todos estos gobiernos, que no saben manejar las cuestiones. Y después se inventan que todo hay que culpar al anterior, del anterior, del anterior y del anterior. Que sí cometieron errores, pero que no todos los errores pueden tirarlos hacia atrás. Porque si no, entonces viene la pregunta. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos que yo me candidatizaría a la presidencia de la República. Yo si me candidatizaría, yo tengo que saber el país que yo voy a coger. No puedo hacerme loco y decir, no, es que el país está muy bien. Entonces, no puedo crear expectativas. No puedo crear expectativas diferentes a las de nuestra realidad. Y decir la verdad. Entonces, se lanzan a las candidaturas por el relumbrón, por poner la foto en Carondelet, por poner la foto en el Salón Amarillo, y cuando recién llegan se dan cuenta de que el tema es grave. Entonces ahí viene el tema. Entonces, tienen que ser mucho más cautos, tienen que saber cómo se maneja. Por eso es que es importante el balance de lo que reciben. Yo esto lo dije hasta con una dedicatoria a este gobierno. Digan cómo reciben el país, después no hablen. Porque si dicen que todos lo recibieron bien, después no hablen. No hablen. Tienen que hablar más claro sobre la crisis económica, la crisis energética, la crisis de salud, la crisis de seguridad social. Tienen que hablar más claro. La crisis es más grave de la que ellos dicen. Y entonces viene el tema, ¿cuáles son las soluciones? Entonces las soluciones siempre se busca que se rompa la cuerda por lo más delgado, por el pueblo. Voy a poner un ejemplo que oí de mañana, sendas intervenciones de los medios tradicionales. Yo tengo ese castigo divino de que tengo que ver todas las noticias porque tengo que oírlos también a los otros. Nosotros también. Claro, Nosotros entonces, también. cuando uno ve, o sea, hay que eliminar subsidios, decía la presidenta de la Cámara de Industriales, que hoy de mañana estuvo en un canal. Hay que eliminar subsidios. Claro, se refiere a los subsidios de los combustibles. Y los subsidios a los sectores empresariales. Las remisiones de deuda. ¿Cómo es que le piden al sector empresarial que adelante y que pague mensualmente el impuesto? Los impuestos. Primero quiero decirles esto. El impuesto es anual, no es mensual. Es anual. Usted puede tener buenos ingresos de enero a mayo y caerse en la estantería en los últimos meses del año, pero usted ya le calculan como que va a tener el mismo ingreso. Incluso con el tema eléctrico de pronto va a bajar la producción o va a bajar la comercialización. Y entonces usted tiene que adelantar. Entonces viene la pregunta, a ver, digamos que usted o yo somos empresarios, Jaime, y nos dicen adelánteme desde ahora y desde enero adelánteme en mensualidades el impuesto. Yo me pongo a pensar como empresario y digo, ¿y por qué tengo yo que adelantar el impuesto? Si ustedes al final se conducen a perdonar los intereses y a perdonar las multas por no pagar los impuestos. Entonces más bien me quedo y no pago, pues, porque sé que en el 2024 al siguiente gobierno, o el 2025, llegará y dirá, vamos a perdonar los intereses y las multas. Mejor, si tengo una plata que pagar, la coloco en un banco y gano intereses. De tal manera de que cuando tengo que pagar eso después de 4 o 5 años, digo, aquí está lo que les tenías reservado para ustedes, pero me quedó unos intereses a mi favor, pues. ¿Cuál es el mensaje que está dando Noboa con el proyecto de ley? Por un lado, paguen anticipado los impuestos, y por otro lado, perdonen los intereses y multas a los que no han pagado. A ver, ¿quién entiende esta vaina? Este es el gobierno de los empresarios, doctor. Con sí, esto pero, de las remisiones. pero lo ancho para ellos, pero también están creando un precedente funesto porque le están diciendo a los empresarios, págueme a tiempo, adelánteme, pero les remiten las deudas, hacen remisión de las deudas, perdón de las deudas en materia de intereses y multas. Eso es terrible. Esto lo hizo Moreno, esto lo hizo Lasso. Si usted suma todo lo que les han perdonado al sector empresarial, es una cifra descomunal. Pero lo único que piensan es que hay que eliminar los subsidios a los combustibles. Pero viene la pregunta. ¿Saben ustedes a cómo va a llegar el precio de los hidrocarburos de aquí a 1 año, a 2 años, a 10 años? No se sabe. Está represado el precio de los hidrocarburos, represado, porque las potencias se han logrado crear una manipulación en el mercado de la oferta y la demanda de hidrocarburos, que controlan los precios siempre con exceso de oferta de aquellos países que los tienen cogido de alguna parte sensible del cuerpo humano,
y que los hacen producir más para que el precio no suba. Desde el punto de vista técnico y económico, los hidrocarburos ya deberían estar valiendo mínimo $250 el barril. Deberían estar valiendo, por lo menos superando la barrera de los $200. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué tal que en 5 años se venga una crisis de sanflautas en el sector energético mundial de hidrocarburos y el petróleo suba a $150 a $180? No nos olvidemos que en el 2008 estuvo a $146 el barril. Que suba. Entonces no es un tema de decir, importen y pagan precios internacionales. Tú, ecuatoriano, estarías dispuesto a pagar dentro de algún tiempo, qué sé yo, $6 el galón de gasolina. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? Lo que hoy se está haciendo va a tener repercusión a futuro. Y después que no digan los ecuatorianos lo que siempre dicen, es que no nos hablaron claro. Esto es castellano, estamos hablándoles claro. Hay que crear una economía autosostenida y autosustentable. Lo que dice la Constitución en los 3 artículos, 284, 304 y 334. Soberanía energética. Si yo lo tuviera frente a mí, a Moreno, Lazo y a Noboa, les dijera hacia los 3, explíquenme qué quiso decir la Constitución con soberanía energética. Porque ustedes lo que menos han hecho es crear soberanía energética. Y peor, soberanía energética a los costos más bajos. Porque podemos tener soberanía energética, pero a costos altos. Claro. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? A ver, dejen de tanta vaina. Ya Lazo se fue y se divorció de la Lorenza. Ya no tiene a quién culparle de nada. Pero a estas alturas del pero partido... sí se fue diciendo que dejaba un mejor país al país que él recibió. No, dejó un mejor país, pero al grupo de gente que colaboró con él. O sea, no se equivocó. Es el mejor país de ese grupo. En su mensaje no se equivocó. Su cuñado y su combo. En su mensaje no se equivocó para nada, Lazo. No, o sea, sí dejó un mejor país para su grupo, para la élite. Claro, Doctor, claro, antes de seguir, quiero pedirle a usted que le diga a la audiencia que ponga los likes, porque tenemos 2.400 conectados en un canal y más de 600 y pocos likes en el otro canal. A ver, ya les he dicho esto no sé cuántas veces. La información es clave para la vida de un país. Porque nosotros no nos podemos nutrir de información sesgada o mutilada o de información mentirosa. De tal manera que los medios digitales están produciendo una revolución en el Ecuador porque es una alternativa para poder llegar a la verdad. Entonces, si ustedes hagan este ejercicio, vean Ecuavisa y Teleamazonas todos los días y van a ver que les toman del pelo. ¿Quieren seguir con eso? Continúen, pero acá estos tipos de medios que donde Ecuador en directo es uno de ellos, abren la posibilidad de que participe gente que les den la otra cara de la moneda, les hablen del otro tema que lo tapan. Y entonces, ¿qué se les pide? El like, para que la empresa por lo menos pueda tener un récord de mayor sintonía. No les cuesta $1 el like, no les cuesta $1. En primer lugar. Segundo, contribuyan en los superchats. Porque esto que fue una situación no pensada y que algún rato intentarán ver cómo la rompen. Porque la verdad es muy importante y es importante controlarla de los espacios de poder. Tenemos esas alternativas para poder hablar, para poder decirles en la cara lo que está pasando en el Ecuador y hacer educación política. Entonces, juéguense un poquito, donde no están perdiendo nada. El like no les quita nada. Y una contribución al super chat, por favor, que dicho sea de paso, no es para mí. Pero un medio funciona, pues, desde local, desde la luz, desde la persona que está manejando los equipos este rato, Jorgito y su combo, tienen que comer también, pues. Y entonces, ¿dónde están los superchats? ¿Acaso que la gente vive del aire? Entonces, actúen en consonancia con las necesidades del país. Gracias, doctor. Doctor, pasemos a otro tema. El gobierno, al parecer, está ubicando, o casi que ha ubicado, a la mayoría de los que están en las gobernaciones, en esos cargos, ex miembros de la policía y ex miembros del ejército. ¿Cree usted que poniendo gente que ha sido parte de la policía y del ejército
se va a combatir la delincuencia en este país y la violencia que existe en este momento? Verá, yo me pongo a pensar en la gente que ejerce violencia e inseguridad. ¿Usted cree que esa gente es feliz? ¿Usted cree que esa gente se levanta con el ánimo de joderle la vida al resto? Primero que para veces cometer una fechoría se drogan. Se drogan para tener algo de arrestos, para poder cometer algún desmán. Y segundo, si ellos tuvieran una opción diferente, ¿usted no cree que ellos optarían por una opción diferente de vida? Pero no la tienen, pues. Porque el gran problema en nuestros países es las desigualdades, el tema económico, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de las oportunidades de educación, el tema del empleo. Y entonces resolver el tema con balas, con más policías y con gobernadores que son militares o policías retirados, es una torpeza. Es una torpeza. Porque aquí lo que se necesita es resolver la situación económica del país en su causa, no en los efectos. Los efectos es que a usted lo puedan asaltar, pero eso se irá terminando en la medida en que tengamos una economía más sana. Entonces, nombrar ese tipo de gobernadores es terrible. Pero voy a hacer otro comentario. Y no quisiera que la gente de Guayaquil, a quien yo quiero mucho, lo interpreten mal. Lo interpreten mal. Pero da la casualidad que, vea lo que acaba de decir, me hubiera encantado que ustedes tengan esta fotografía, que la pueden sacar del Twitter. Tal vez Jorgito con un poco de habilidad la saca. ¿Qué es lo que dice Daniel Noboa? Uno tiene que ser agradecido en la vida. Jorgito, cápteme lo que está publicado en el Twitter. Y esto está publicado por ecuavisa.com. Esto lo dice Daniel Noboa, presidente de la República, en una foto festejando a Quito. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Gracias a Quito es que soy presidente de la República. Correcto, porque la votación de Quito fue determinante para que él gane. Pero cuando distribuye los ministerios, sucede que 14 ministerios le toca a gente de Guayaquil y 5 ministerios a gente de Quito. Entonces viene el tema, Daniel Noboa. Si tú dices que te dio el triunfo de Quito, sé consecuente. Sé consecuente, o sea, no le tomes del pelo a la gente. Festejas a Quito en sus fiestas, eres agradecido porque te han dado la presidencia, pero ¿dónde está ese agradecimiento? Tienes que manejar con sentido nacional el tema. Porque mira, Cuenca te dio una enorme votación, hay un ministro de Cuenca. Machala un ministro, Santa Elena un ministro, Ibarra 1, Loja 1, y 2 del exterior. Solamente entre los del interior, con excepción de Quito y Guayaquil, en estas 5 ciudades, Cuenca, Machala, Santa Elena, Ibarra y Loja, son 5 ministerios. 5 ministerios. Y solo Guayaquil, 14 ministerios. Entonces viene el tema, ¿qué te pasó, pues, Daniel Noboa? Lo que pasa es que la gente de Quito no tiene los arrestos como para ponerse duros y decirle al gobierno, oye, esto no puede seguir así. Otro temita antes de que salgamos del tema, es el tema de Roberto Luque. Roberto Luque dice que ellos van a ejecutar directamente el quinto puente. Primero ya tuvieron reunión donde estuvo la señora Guiñaga, pero no aparece el alcalde de Guayaquil. Y el quinto puente sucede que une Guayaquil con otras instancias geográficas, pero parte de Guayaquil. ¿Y acaso no hay alcalde en Guayaquil? Y entonces, ¿qué quieren crear? Quieren crear un conflicto ahí. Y entonces dice que habrá una concesión. Pero ahí les dejo boteando el tema. Dice los medios de comunicación que la familia de Luque estuvo involucrada en los estudios del puente. ¿Puede un presidente nombrar a un ministro cuya familia esté involucrada en los estudios de una obra monumental que se va a construir? Ahí mi contestación, que la doy yo mismo, es la siguiente. La mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Entonces, Luque no tiene nada que hacer en ese ministerio. No tiene nada que hacer porque no se ve que el tema va por ahí. Otra declaración, Juan Carlos Vega, ministro de Economía. Esto está publicado por el diario La Hora. Tenemos que trabajar mucho casa adentro.
Hay empresas públicas que son tan ineficientes que no deberían existir. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué quieres ir contra la Constitución primero? Y si no están funcionando bien, pues sencillamente haz las que funcionen bien, pues. Pero no deberían existir. ¿Qué llegas con el plan de privatizarlo todo? ¿Ese es tu plan, Juan Carlos Vega? No te lo vamos a dejar. No te lo vamos a dejar porque no les han regalado el Ecuador a ustedes como gobierno. Ustedes tienen que administrar, pero tienen que administrar fundamentalmente con base en la Constitución de la República. No es que van a hacer lo que les da la gana. Otro temita. Hoy en la mañana casi me hacen llorar en un medio de comunicación. Porque le invitaron a una persona que hable sobre los concursos para los magistrados de la Corte Nacional. Y esta persona decía, mire que incluso la gente de Naciones Unidas está cuestionando estos concursos que están haciendo en la Corte. Y evidentemente hay un cuestionamiento. Pero ¿por qué no dicen todo la verdad? La verdad no es a medias, díganlo todo. En el 2019, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados envió una carta al entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, y en esa carta le dijo que el proceso no se ajusta a estándares internacionales, el de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El proceso no se ajusta a estándares internacionales y mencionó la falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités, la posible violación a la garantía de inamovilidad y la afectación a la independencia judicial. Pero ahí sí no dijeron nada a la prensa, porque ahí de lo que se trataba con el Trujillato es de comerse las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia, como lo hicieron. Y entraron por la ventana 14 jueces por la ventana de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que de eso, o sea, es una verdad a medias. Entonces, hablan de lo que está pasando hoy, pero los que están sentados ahí en la Corte son fruto de esto que cuestionó las Naciones Unidas. Entonces, todo esto también hay que verlo a la luz de lo que pasa y de lo que está pasando. Y también otro tema que hay que decirlo claro y en castellano, que es el siguiente. La Asamblea Nacional, con 116 votos, consideró que el presidente Lasso cometió peculado desde el punto de vista de la norma constitucional. Cometió peculado. Entonces, esto no es así nomás. Este es un tema grave. ¿Por qué? ¿A quién va dedicado esta resolución de la Asamblea Nacional? Al país. Sí, el país tiene que seguir entendiendo que allí se cometió peculado. Pero viene un tema. ¿Para quién va dedicado esto? Que la que debería tener las orejas bien abiertas para escuchar. La fiscal general del Estado. Porque en el caso León de Troya, responsabiliza a todos. Ni siquiera a todos, a un grupo reducido de personas. Pero no responsabiliza al capo de Tuti, al capo de todo, pues a Lasso, pues. Voy a poner un ejemplo. Entre Cherres y Danilo Carrera reciben el pedido de que lo nombren a Bernardo Manzano ministro de Agricultura. Ya, pero ese pedido se hubiera caído en el aire. ¿Quién ejecuta ese pedido? Atiende ese pedido y lo nombra Bernardo Manzano ministro de Agricultura. ¿Quién lo nombra? Lasso, pues. Que eso tan sencillo no puede entender la fiscal general del Estado. Y nos quiere convencer que el tema de estos palanqueamientos son a nivel más bajo. Si Lasso es el capo de toda esa estructura criminal que hubo. Lasso estuvo al frente de esa estructura. Y entonces, ¿a quién va dedicado esto? Y aparte de eso, va dedicado también a que en esta parodia que está haciendo la fiscal general del Estado, que solamente está viendo el tráfico de influencias, que no se hubiera dado sin la aprobación de Lasso. Y segundo, porque él es el que viabiliza todos los cambios. Y adicionalmente el tema del relacionamiento con la mafia albanesa, mafia del narcotráfico. Esto que entienda la fiscal general del Estado. Y después la gente en el Ecuador se pregunta, ¿por qué es que se quiere llevar a juicio político a la fiscal? No es por venganza ni por nada. Pero no tenemos una justicia que desde la acción penal pública, que es parte importante para la investigación penal, preprocesal y procesal penal, no es una investigación imparcial. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije la semana anterior.
¿Por qué los socialcristianos de entrada se opusieron al tema del enjuiciamiento político a la fiscal? ¿No está de por medio el caso JJ Franco? Los tiene cogido desde las partes más sensibles, como usted lo dijo la semana pasada. Ahí los tienen cogidos. Porque si la fiscal da un pasito adelante, entonces el que sale con las barbas chamuscadas es Jaime Nebot, con ese caso. Entonces, esa es la política, la judicialización de la política y la politización de la justicia en el Ecuador. Doctor, Entonces, a propósito de esto, ayer la doctora Angélica Porras, en entrevista con Javier Lazo, que por cierto, palabra suelta, está también ahora en Ecuador en directo, habló de ese tema. No sé si más adelante podemos poner algo de lo que dijo la doctora Angélica Porras. Pero antes quiero agradecerle a Julia Proaño, que nos ha hecho un super chat y pone el siguiente mensaje. Dice: gracias por mantenernos informados de la manera correcta y verdadera. Un saludo cordial al doctor Tandazo y por favor déjele saber que soy una admiradora y no me pierdo ni una de sus cátedras. Un abrazo desde la ciudad de los vientos, Chicago, Estados Unidos. El mensaje para usted, doctor. También agradezco a Omar Novoa y a Jacinto Sosa que hicieron un aporte al super chat. Julia, muchísimas gracias por los $50. No, qué bueno, qué bueno. Así tiene que reaccionar la gente. Incluso voy Está a la decir imagen de algo. Novoa. Ah, qué bueno. Ahí está la imagen de Novoa. Uno te tiene que ser agradecido de la vida. Gracias a Quito es que soy presidente de la República. Perfecto. ¿Y dónde está el equipo de trabajo que aporta a Quito para...? No mayoritariamente, yo no pido eso. Es más, me duele que no tomen más gente de otras provincias. Porque hay que administrar el Ecuador con sentido nacional. No solamente pidiéndolo de Quito. Pero no puede ser que tenga solo ministros de la ciudad en la que perdió las elecciones. Entonces sea coherente, pues. ¿Lo quiere a Quito? Demuéstrelo. Doctor, Además, me estaba festejando olvidando aquí. de algo y quisiera ver si lo podemos rodar este video. No sé si usted vio las declaraciones de Patricio Alarcón, ex candidato a alcalde de Quito por el Partido Social Cristiano, que dijo que todos los empleados públicos son corruptos y vagos. Podemos rodar parte de ese video que Claro. fue en Ecoaviso. Gobierno tiene que O sea, ¿usted sacrificarse. cree que este proyecto de ley es Es el inicio de un nuevo modelo? Tiene que ser el Ya, inicio de un nuevo ok. modelo, Carlos. No, Ahora no bien, existe me otra parece posibilidad. interesante que los empresarios digan, ya no podemos dar un impuesto más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero una nueva remisión es ético. de Mira, intereses. el gobierno en este momento necesita liquidez. Yo no voy a emitir un juicio de valor. Lo han hecho todos los gobiernos anteriores, pero, mal de muchos. Sin embargo, en este momento necesitan esa liquidez. Sí. Endeudarse, Carlos, endeudarse para mantener a una gran cantidad de vagos, No, ineficientes, pero ahí hay gente policías, corruptos. jueces, ¿Qué le parece, doctor? A ver, vamos a partir de un ejemplo, supuesto no consentido, de que hay corrupción en los burócratas. Pero entonces ellos son los corrompidos. ¿Quiénes son los corruptores? Los empresarios también. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque si hay un funcionario público que cede algún tipo de tentación, para efectos comete cohecho, concusión, peculado, ¿quién es el que da la plata? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién dio la plata por el tema Sinodhidro Coca-Cola Sinclair? La empresa Recorsa. La empresa de empresarios Recorsa es la que le dio la plata a Lenín Moreno. La coima por el tema del contrato. Entonces viene el tema. ¿Quién dio la plata? Sector privado. Entonces, no vengan con que, porque no habría pues corrupción si solamente los funcionarios solitos están haciendo travesuras. ¿A cambio de qué? O sea, se les cae, pero así, se les cae inmediatamente. Pero estos son este tipo de gente que no piensan antes de hablar y que dicen cualquier cosa que no tiene sentido. Y le estoy demostrando. Si no hay el cohechador, no hay el cohechado. Así de sencillo. Y el cohechador no va a venir del sector público, va a venir del sector privado por tener un contrato.
Entonces, ¿quiénes son los corruptores? El sector privado, nacional o internacional, en el hipotético caso que eso exista. Yo no estoy generalizando. Y está acusando a los policías y a los militares también de corruptos, porque son funcionarios públicos igual. Sí, así son, o sea, pero este razonamiento que le hago a la ciudadanía, por ejemplo, el cohecho, que es la figura más clara en donde te doy esto a cambio de que me dé este contrato o este privilegio. ¿Quién dice toma la plata al funcionario público? El empresario privado. El privado. Claro, pues entonces, no, son corruptos. ¿Y por qué les dan plata? ¿Por qué les dan plata? Primero les dan plata a veces porque les pongan en el contrato alguna cosita adicional perjudicando al Estado. Doctor, y este señor parece ser que anda con ese discurso, porque no solo lo dijo en Ecuavisa, 2 o 3 días antes lo dijo en La Posta. Se quiere convertir en el nuevo Milei ecuatoriano, detestando al Estado. No, pero toditos tienen el mismo discurso con diferente música, pero es la misma vaina. O sea, el Estado mínimo, el Estado no existe. ¿Para qué no quieren que exista el Estado? Para que se paseen todo tipo de alimañas sobre la sociedad, pues. Porque el Estado es el regulador de las relaciones sociales. El Estado cumple un papel importante. Si no hubiera el Estado, estaríamos en la barbarie, como figura de organización política administrativa. Entonces, quieren el Estado mínimo. El Estado que cierre los ojos, que deje que los agentes económicos hagan lo que les venga a la regalada gana y se traguen a la especie más pequeña pero más numerosa, que es el pueblo. Es lo que quieren. Es lo que quieren, pues, que odian al Estado. Porque si por ellos fueran, que no existiera el Estado. Es más, esta tendencia se está volviendo mundial. Por ellos fueran, volviéramos a la esclavitud, doctor. No, pero mire esto, estamos llegando a un punto crítico en la economía mundial y en la política mundial, crítico. Las corporaciones, que son las grandes empresas, están llegando a tener más poder que los mismos estados. Ya incluso la figura del Estado se está quedando corta ante las corporaciones. El capital privado enseñoreándose por sobre los intereses de una sociedad. Nuestra Constitución dice el ser humano es el fin de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que es el objeto de protección el ser humano, no el capital. No el capital, es el ser humano al que hay que protegerlo. Entonces, estos actúan al revés de lo que se debe hacer, porque privilegian el interés individual sobre el interés colectivo. Entonces quieren aparecer como no solo los Milei, sino los Bukele. Los quieren aparecer de esa manera. El Ecuador no va a tener cabida para esto. Y estoy seguro que la próxima revolución que se dé en el Ecuador va a acabar con este tipo de vestigios de esta gente que creen que han venido a la vida a explotar a los demás y a vivir a costa de los demás, que su confort y desarrollo se lo deben a la pobreza de los demás. Esto no va a seguir. Doctor, pasemos con el video de la doctora Angélica Porras, que ayer estuvo con Javier Lazo y habló sobre lo que se dio en el Consejo de la Judicatura en el año 2019, cómo se hizo todo el cambio de la justicia y el cambio de amo de la justicia, como ella lo dice. Entonces yo fui varias veces donde el doctor Trujillo a decirle, es que no podemos cambiar de amo en la justicia. Yo, obviamente, jamás diría que sus jueces eran modélicos, pero no se podía utilizar el Consejo de la Judicatura como arma de persecución y yo me negué a hacer la evaluación en esos términos que querían ser hechos por el doctor Purios. Le voy a contar una cosa más. En el Consejo de la Judicatura se decía, uno de los vocales me dice, básicamente, deja de molestar. Y puede ser, utilizando estas palabras, la reina de los jueces de la sierra. Es más, podemos reconocerte también el oriente. Entonces, claro, para mí fue así como esto es un cuento, esto es una farsa y efectivamente hubo una ruptura dentro del Consejo de la Judicatura y Juan Pablo Albán y yo formamos una minoría y los otros 3 formaron una mayoría. Esto entrampó el Consejo de la Judicatura
Y el doctor Julio César a mí me llamó y me dijo que yo no estaba haciendo lo que me había pedido. Incluso me dijo, a ti no te voy a saludar. En una reunión que nos encontramos, él me dijo, básicamente, no, a ti no te saludo. Y yo, entonces... Bueno, ¿cómo se repartió toda la justicia en aquel entonces, doctor? Verá, es sencillito el tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tenía competencia para evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque eso no estaba entre la competencia del Consejo. Entonces, el mismo día en que nombró el Consejo de Participación Ciudadana a su gusto y sabor, en el artículo 2 de esa resolución puso que ante el clamor ciudadano, ¿cuál es el clamor ciudadano? Lo que se le ocurría a Trujillo y a su combo. Claro. Ante el clamor ciudadano, que el Consejo de Judicatura evalúe a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Una evaluación que no cabía, porque el sistema de... Es lo que dice la doctora Porras. Claro. Una renovación que no cabía, porque la renovación parcial de la Corte se da bajo otros conceptos jurídicos, otros conceptos diferentes, se renueva por tercios cada 3 años. Hicieron una evaluación de todos en un momento donde no se debía hacer porque la norma no lo permitía. Y para eso seleccionaron sentencias. Esto es importante lo que voy a decir. Seleccionaron sentencias para en base a las sentencias, entre comillas, evaluar a los que dictaron las sentencias. Entonces, llegaron a la conclusión de que 14 jueces y un número X de conjueces adicional debían salir. Y tenían que nombrarse nuevos dignatarios de la Corte, nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Entonces viene el tema. Si consideraron que esas sentencias estaban mal dictadas, entonces se actuó hipócritamente ante el país. Porque si yo analizo una sentencia y de esa sentencia digo yo está mal dictada, entonces quiere decir que hay un usuario de la justicia que fue perjudicado por la sentencia. Y entonces eso no se llegó a transparentar. O sea, fue un análisis casa adentro y en reserva, que ni siquiera sabemos si lo hicieron o no. Porque la norma del Código Orgánico de la Función Judicial dice que si hay una sentencia que se ha dictado perjudicando a la gente, el Estado tiene que indemnizar. Entonces, mire esto que es gravísimo. Sacaron 14 jueces de la Corte Nacional, las 2/3 partes, diciendo que no habían dictado bien las sentencias. Pero no dijeron cuáles sentencias. Entonces, es un galimatías, porque entonces mucha gente de las cientos de sentencias que analizaron pudieron haber sido perjudicadas, pero se quedaron calladitos, hipócritas. Pero viene el tema que es más grave. Cuando hicieron el sorteo de las sentencias, sorteo entre comillas, que iban a analizar, no dejaron participar a la prensa, salvo estuvo solo Ecuavisa en ese sorteo. Mire usted el tema. Y luego comenzó la evaluación, y la evaluación le hicieron, esto es importante, la evaluación le hicieron un comité que tenía por encargo realizar la evaluación. Cuando dice la norma jurídica que quienes debían hacer la evaluación eran los miembros del Consejo de la Judicatura, no un comité evaluador. Pero ya lo crearon y después solo le cambiaron la etiqueta, que ya no era comité evaluador, sino comité de apoyo. El comité que verdaderamente sacó a la gente eran los que entraban por la ventana donde estaba Ramiro García Falconi, estaba montonera de gente allí. Y con ellos se comieron las 2/3 partes de la Corte. Y ante eso protestó lo que cité temprano, el relator de Naciones Unidas, sobre la evaluación, en donde el relator de Naciones Unidas claramente decía que ese tema estaba recontra mal hecho y que era un tema que no cabía. El relator de Naciones Unidas le dijo al ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador que el proceso no se ajusta a estándares internacionales, el proceso de evaluación, y mencionó la falta de imparcialidad de los evaluadores. Y voy a explicar a qué se refiere con este tipo de cosas. Como un abogado en libre ejercicio, escúcheme bien esto es profundo lo que voy a decir. Un abogado en libre ejercicio que permanentemente está yendo a las cortes,
puede evaluar a los jueces y nombrar otros, ayudar a nombrar otros miembros. Los que llegan son cuerpitos agradecidos de ese juez, claro, de ese abogado. Y si mañana ese abogado participa en alguna de las causas, ese juez le va a entregar su vida, pues. Le va a decir en qué te tiene puedo que ser gratis. Y aquí estoy sentado por ti. Esto es lo que criticaron cuando habla de la imparcialidad el relator de Naciones Unidas y los metieron, pero hasta ahí no termina. La Corte Constitucional conoció el caso y se pronunció porque era inconstitucional la evaluación, porque se afectó la seguridad jurídica. Pero ahí viene lo típico de la Corte Constitucional. No lo restituyó. No los restituyó. Entonces, ¿de qué sirvió que diga saludo a la bandera? O sea, fue inconstitucional que los cambien y los nombren a tales. Pero sigan nomás los que entraron. En otras palabras, pero la sanción es válida. Sigan nomás los que entraron por la ventana. Es el Ecuador que vivimos, que tenemos. ¿Indemnizó a esos jueces? No sé si llegaron a indemnizarlos, pero si llegaron a indemnizarlos, esa indemnización le cuesta al pueblo. ¿Y a qué le importa al gobierno de Moreno, que es el que promovió todo esto con Trujillo? Doctor, y ahora sí quieren enjuiciar el objetivo final era captar las cortes. Ese era el objetivo final. Doctor, y ahora sí quieren enjuiciar al Consejo de la Judicatura, porque hay otro informe, ¿no? O sea, ese es el Ecuador que no cambia. Y ahí está el Partido Social Cristiano y ADN y gente buena o gente mala. Verá, cuando usted ve algo que huele a Corte de Justicias en el Ecuador, cuando usted ve algún tema, el que usted quiera, ahí está el Partido Social Cristiano. El que usted quiera. Ellos aprendieron esto de León Febres Cordero. Recuerde cuando nombraron la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que tenía potestad el Congreso Nacional de nombrarlo porque la norma constitucional era diferente de la actual. León Febres Cordero rodeó el Palacio de Justicia con tanques del ejército para no permitir la posesión de los jueces nombrados por el Congreso Nacional. Ellos saben, ellos a ratos no les interesa la presidencia, por eso no ni siquiera ya tiempos que no se ve que pelean por la presidencia. Contraloría mandan ahí y justicia. Le mandan a Javier Neira, le mandan a Cintia Diteri, le mandan al que sea o apoyan a Novoa como hicieron ahora. Ellos con tal de tener control sobre los órganos de control y ciertas instituciones, tienen el poder real. Tienen los jueces, tienen el poder real. Doctor, mañana... Es por eso que en 31 años de administración social cristiana no le han encontrado ningún problema a los 3 alcaldes de Guayaquil en el municipio. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Ninguna observación de Contraloría ni nada. Tenemos una justicia administrativa, Contraloría General de Estado, y una justicia en general que actúa con dedicatoria. Entonces a todo el mundo le encuentran peros. A Churuchumbi este rato ya lo metieron en el baile. Esa es una dedicatoria. Pero viene el tema. Según lo que entendí, y corríjame si estoy equivocado, era por contribuciones a la campaña de Churichumbi cuando fue candidato a alcalde en Cayambe. Y el $1.500.000 que daban que pusieron, el 5-10% ciertos empleados de... Pregunta a la fiscal general del Estado. Y el $1.500.000 que dio la mafia albanesa, que dio para la candidatura de Lazo. Eso es mucho más que lo de Churichumbi. ¿Dónde está la fiscal? Esa es la fiscal. Aquí veo las cosas y las agrando. Y acá las reduzco a la mínima expresión o las desaparezco. ¿Qué es esto? $1.500.000 metieron en insumos, en bienes, en cosas para la campaña. Eso está en el informe del caso León de Troya. Doctor, y entonces eso no existe. Y hay otros casos también. La misma asambleísta que regresó, Ana Galarza, acusada de ¿qué? De diezmo. Y ahora habla de impunidad. Ese es el Ecuador que tenemos que cambiarlo algún día. Tenemos que cambiarlo algún día porque como tienen el apoyo de los medios de comunicación que son los que lavan la imagen, maquillan a los que tienen que maquillar y aparecen como salvadores una cantidad de gente que no tienen nada de eso o que su historia es una historia plagada de errores o de perjuicios al Estado. Y entonces eso es lo que pasa en el Ecuador. Doctor, ¿algún otro tema?
Tenemos el famoso tema del OCP, que es un tema de actualidad. ¿Por qué razón? Porque ya se llevaron en un atraco sin nombre, se llevaron un sobreprecio de 560 millones que debió costar el oleoducto, terminó costando 1.465 millones. Y alguien va a decir lo típico que dice Santos y su combo. Pero eso no es plata del Estado, es plata de privada. Pero se amortiza con las tarifas que le permiten cobrar a los usuarios del sistema. Entonces, ahí se amortiza la inversión. Incluso el mismo Estado es usuario del OCP. Entonces es importante ver el gran perjuicio, el gran negociado que hubo en el Ecuador con el tema del OCP y que ahora quieren perennizarlo nuevamente, porque eso genera réditos. Pero es un tema, y ahí se lo dejo al tema, es un tema que por el tiempo, yo le calculo una hora. Para la próxima semana. No, esperemos un ratito. La próxima semana tendremos otros temas. Yo le invito, o me dice después de que termine la entrevista, nos ponemos de acuerdo. Creo que debemos hacer un programa especial sobre el tema del OCP. Amerita. Es un tema donde necesito que la gente se concentre solo en este tema, porque este es uno de los grandes temas que están como víboras, esperando a ver cómo sacan nuevamente la segunda parte del atraco con el tema del transporte del petróleo por oleoductos. Y es importante al gobierno decirle cuidado, porque no estamos dispuestos a que esto se dé. Ya se llevaron el santo de la limosna, pero dejen por lo menos el relicario. Correcto, lo coordinamos por interno, doctor. Lo coordinamos, pero hay que hacer un buen programa que no sea el miércoles, porque el miércoles, mire, yo pensé que íbamos a tener una media hora y nos quedaba una hora para hacer el tema del OCP. Pero hay tantos temas de los cuales hay que hablar. Entonces es importante hacer una sola para poder hablar de este tema. Lo coordinamos. Y quiero que le dé una primicia. La primera vez que denuncié el tema del OCP, porque no es un tema de ahora, lo denuncié en los inicios de la década del 2000, siendo periodista, no recuerdo si de Teleamazonas o de Gama Visión, no sé, no me acuerdo. La primera entrevista que tuve sobre el OCP me la hizo Javier Lazo. Es un tema que yo lo manejo años, de un perjuicio descarado, y sí, que le hicieron al Estado ecuatoriano. Y de eso quiero que la gente con papel y lápiz lo escuche y vea lo que quieren hacer a partir de ahora. Y están dispuestos a llevarse el santo y la limosna. Así es que hablamos y usted me dice para cuándo, pero correcto. Pero esto hay que hacerlo rápido, porque el tiempo camina y lo vamos a coordinar. Fenece en enero. Y de pronto hacemos el programa cuando ya han firmado la renovación. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes gracias por darnos la tribuna para poderle decir al pueblo esto. Yo no gano absolutamente nada. Yo estoy pagando la formación académica que tuve, el conocimiento y experiencia que alcancé en el sector privado, público, nacional e internacional, porque yo bien me pude haber dedicado a otro tipo de actividades. Y con el conocimiento que tengo, más bien a defenderlos del otro lado. Pero creo que los ecuatorianos, lo que conocemos, tenemos que ponerlo al servicio de la patria para tener mejores días. Y no tener lo que tenemos, porque es una vergüenza que el Ecuador haya escogido gobiernos como el de Moreno, el de Lazo, y este que vamos viendo que no pega una, y que nos va a querer vender la idea de que la solución esté, que la calentura esté en las sábanas. Entonces, hay que hablar de estos temas. Y que la gente se comprometa con la defensa del país, porque lo que sembramos hoy, lo cosechamos mañana. No pensemos cosechar arroz, maíz, lo que sea, si no hemos sembrado. Si hemos sembrado cizaña, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces tenemos que crear educación política para que la gente no siga cometiendo los mismos errores. Así es que gracias por la entrevista, Jaime. Que Dios los bendiga a todos los que se han conectado. Y en corto nos vemos para coordinar esto que para mí es importante. Esto es muy importante
porque estamos preocupados de otras cosas y el tema del oleoducto es importante que lo analicemos. Gracias, doctor.